decir con un reparto desigual. Aquí lo dice abajo la respuesta. Las clases medias y altas eran las que recibían los mayores beneficios, es decir, las clases que estaban ubicadas sobre todo en la parte urbana, que es donde se había planteado el desarrollo estabilizador, el desarrollo compartido en las urbes. El campo, como lo hemos venido mencionando en estas clases, había sido relegado, había sido olvidado por las políticas públicas. En ese sentido, vimos cómo las nuevas diversiones, el cine, el teatro, los bares, pues eran sobre todo disfrutados por las clases medias y las clases altas. Y dentro de los intelectuales de la época vimos a Octavio Paz, Monsiváis, Poniatowska, José Emilio Pacheco, que cabe hacer un paréntesis para recomendarles que ojalá puedan leer alguna de las obras de estos grandes escritores. José Emilio Pacheco es un gran poeta y tiene un libro que yo estoy seguro que les gustaría leer, que se llama Las batallas en el desierto. Es un libro icónico de la literatura mexicana, y no se diga Elena Poniatowska, tiene un libro que también lo recomiendo mucho y que de hecho es un tema que vamos a abordar en esta clase en las próximas en los próximos minutos, si no alcanza hoy, el día de mañana, que es el libro de La noche de Tlatelolco, sobre aquel acontecimiento atroz que marcó la vida pública de nuestro país en 1968. Y también, por supuesto, Carlos Monsiváis, uno de los grandes cronistas que ha tenido México, que ha tenido la ciudad, un hombre que como nadie desentrañó la cultura popular. Carlos Monsiváis lo mismo iba a una arena de lucha libre a hacer una crónica que entrevistaba pues a grandes figuras de la literatura o de la política a nivel mundial. Un hombre con una inteligencia desbordante. Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura, que tiene una obra poética muy vasta, muy grande, una obra además también de ensayista. El ensayo, recordemos que es como desentrañar un tema, y yo creo que Octavio Paz como pocos lo hace en nuestro país. Y de él tiene una frase, de hecho, que siempre recuerdo en un poema que se llama Piedra de Sol, que dice, soy un árbol bien plantado, mas danzante. Fíjense qué bonita frase. Es decir, somos árboles bien plantados, bien enraizados, pero el hecho de estar enraizados no nos impide danzar. Y danzar es abrir los brazos, como si fuera la metáfora de un árbol, a lo diverso que tiene el mundo, porque la vida tiene muchos matices, tiene muchos colores. En ese sentido es aprender de todos los colores que tiene la vida. En fin, siguiendo con el tema que estamos abordando, ¿cómo se vivía en el México de aquel tiempo? Pues había devaluaciones, como lo mencionamos, y en los años 70 hubo una pérdida del poder adquisitivo, sobre todo en clases medias y bajas. Es decir, después de todo este desarrollo estabilizador, fíjense la palabra, estabilizador, que viene de estable, como si fuera una línea recta, y después de todo este desarrollo compartido que busca acercar o más bien repartir la riqueza petrolera en los sectores populares, pues hay un crack, hay una crisis que pega sobre todo en estos sectores de medios que no estaban acostumbrados a esas crisis, y las clases bajas. Yo creo que si hacemos una analogía entre lo que pasó en los años 70 y ahora, pues hay cierto parecido, porque ahora con la situación del coronavirus, a las clases que más les ha impactado son a las clases medias, a quienes tienen pequeños negocios. Hace unos días platiqué con un amigo que tiene una empresa que instala paneles solares, ya saben, todo esto de la energía solar, etcétera. Entonces, por esta cuestión de la pandemia, su empresa entró en una crisis bastante severa, porque ahorita no hay, digámoslo así, quien instale energía solar en su casa, ¿no? Que sobre todo su mercado de él son las clases medias, clase media alta, y esto se debe pues a que han caído los ingresos de una manera muy importante. En ese sentido, por eso, repito, es importante también vernos en el espejo de la historia, de lo que hemos vivido como sociedad mexicana a lo largo del tiempo. Hay otro punto que también es el desempleo, que estaba en cifras muy altas en esta época, y crece la economía informal. Ya les había mencionado en la clase pasada que la economía informal pues son todos aquellos sectores que no están propiamente dados de alta en Hacienda, que no pagan impuestos, como lo puede hacer no sé, un negocio de un restaurante. Generalmente paga impuestos, hay quienes no lo hacen,
pagan un impuesto fiscal municipal, pero no el federal. Pero todo esto más de la informalidad es quien no paga impuestos, ¿no? Quien se pone en la calle con su tendidito de, no sé, de herramientas, de ropa, en fin. Entonces, mucha gente en esa época, en los años 70, le tiene que entrar a la llamada economía informal, que en Ciudad de México es muy palpable todo esto, o en las grandes urbes de nuestro país, en Ciudad de México. Quien haya tenido la oportunidad de ir al Tianguis de Tepito se dará cuenta cómo en ese lugar venden fayuca, ¿no? O sea, objetos que vienen contrabandeados de Asia y de otros lugares del mundo, y que la gente acude a comprar porque pues tiene la posibilidad de hacerlo, porque comprar en una tienda más como formal, entre comillas, pues es muy caro. No se diga las películas. En Tepito hay películas que te pueden vender hasta 5 pesos, imagínense. Una película en DVD original te sale como en 200 pesos. Ir al cine, pues también te cuesta, si vas con tu novia, te cuesta como 300 pesos. Si compras las palomitas, el refresco y más las entradas. Entonces, imagínense la gente que no tiene poder adquisitivo, pues va a esos grandes mercados para poder acceder, pues en este caso, a las películas. Y entonces, en esta época es cuando empieza a darse todo este fenómeno de la economía informal. Y ahora vamos a pasar a un tema que es el presidencialismo. El presidencialismo, pues había un solo partido que controlaba la vida política del país. Ese partido era el PRI. El PRI, el Partido de la Revolución Institucional. Fíjense el nombre, Revolución Institucional. ¿Por qué el nombre de Revolución Institucional? Porque el PRI había sido el resultado, por así decirlo, pues de todo este proceso de la Revolución Mexicana. Acordémonos que la Revolución Mexicana estalló porque venía reeligiéndose Porfirio Díaz ya durante muchísimos años. Entonces Madero y otros buscan que haya elecciones libres, y lo cual pues no respeta a quien estaba en el gobierno de aquel entonces, que era más bien lo que le llamaríamos un autócrata. Y entonces pues las clases populares comandadas por personajes como Madero, ya después Zapata, Villa, en fin, pues se levantan en armas. Entonces, cuando triunfa la Revolución Mexicana, que si no mal recuerdo fue como en el 1921, pues empiezan a hacer una serie de instituciones. Empiezan a nacer pues lo que llamaríamos las instituciones que conforman el Estado mexicano hasta el día de hoy. En ese sentido, el partido del PRI fue como el partido que resumió pues todas estas ideales de la revolución. En ese sentido, es importante mencionar que pues en esa época era el partido que, que mandaba todo, es decir, no había ninguna oposición. Y respecto a esto, ¿cómo podemos ejemplificarlo? Pues empiezan a crear confederaciones, ¿no? Las confederaciones son grupos de personas que están organizadas, por ejemplo, los campesinos que crean la Confederación Nacional Campesina, o también se empieza a crear la Confederación de Trabajadores de México. En teoría, pues son ideas muy buenas porque se organizan los trabajadores del campo o los trabajadores de la ciudad para exigirle al gobierno que cumpla sus derechos, es decir, los derechos laborales de tener una jornada de trabajo digna, con las horas que deben de ser, con los salarios adecuados, con las condiciones de trabajo óptimas, en fin, esto es en teoría, ¿no? Y yo creo que es una muy buena idea. Pero ahora sí que, como dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa, porque con el paso del tiempo, estas confederaciones, estos grupos, lejos de velar por los intereses de los trabajadores, de los campesinos, lo que se vuelven son instrumentos del gobierno, instrumentos del PRI que gobernaba en aquel entonces, y entonces van a ser más que organismos en donde prevalezca la búsqueda de que los trabajadores tengan derechos, más bien se van a volver organismos de control. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Miren, la CTM, que es la que está a su lado izquierdo en el escudo, nace en el año de 1936, y
supuestamente con el fin de aglutinar clases proletarias. Lo proletario, recordemos que tiene que ver con la clase obrera, la clase trabajadora que se concentra sobre todo en las ciudades. A su lado derecho ustedes ven a la Confederación Nacional Campesina. Esa nace en 1938 y agrupa a los campesinos que buscaban políticas públicas que favorecieran los intereses del campo. Les digo, en teoría es una muy buena propuesta, sin embargo, se van a empezar a percudir porque los líderes, va a haber líderes como este que les estoy mostrando, que se llama Fidel Velázquez, que en lugar de servir a los trabajadores se va a ser un sirviente del PRI y del presidente. En ese sentido, Fidel Velázquez, además de ocupar el cargo en la Confederación de Trabajadores Mexicanos, el cargo directivo, también va a ser senador de la República. Y creo que el ejemplo más claro de cómo buscan manipular desde esas instancias, pues a los agremiados, a los trabajadores, dándoles migajitas del pastel, pues es que Fidel Velázquez duró aproximadamente, fíjense nada más, 40 años en el cargo, es decir, estuvo, o perdón, casi 50 años, si no mal recuerdo, en el cargo. Estuvo de 1947 a 1997, si no me equivoco, como líder de la CTM. Aquí podemos ver una foto de Fidel Velázquez a la izquierda joven, una foto a la derecha de Fidel Velázquez cuando ya estaba en la última etapa de su vida, y así como Fidel Velázquez hay otros personajes. En la Confederación Nacional Campesina va a estar un personaje, por ejemplo, que se llama Víctor Cervera Pacheco, que además de ser el líder de la Confederación Nacional Campesina, pues también fue gobernador, si no mal recuerdo, de Michoacán, diputado, en fin. Entonces, lejos de servir a los intereses de los trabajadores, de los campesinos, estas organizaciones se van a corromper. La palabra corromper, ¿de dónde viene? Ustedes seguramente han escuchado corrupción. La corrupción tiene que ver cuando perdemos principios, cuando en lugar de servir a los demás, buscamos servirnos a nosotros mismos para nuestro interés, para nuestro beneficio. En ese sentido, pues hablamos de una organización corrompida cuando la organización, en lugar de velar por los intereses de los agremiados, es decir, de miles y miles de trabajadores o de campesinos, vela por los intereses del gobierno, es decir, no de quienes le dan sentido. Es una contradicción de alguna u otra manera. Siguiendo con este tema, de aquí nace ese famoso concepto que es el de prinosaurio. El PRI gobernó nuestro país alrededor de, en una primera etapa de 70 años. Luego llegó Vicente Fox, Felipe Calderón, luego siguió Enrique Peña Nieto, que volvió con el PRI al poder. Pero bueno, este partido, quise traer esta fotografía, a sabiendas también que pues en todo grupo humano como el que estamos compartiendo en esta clase hay diferentes ideologías, diferentes opiniones, por eso también es bueno debatirlo si tienen algún comentario, alguna objeción, pero quise traerles este ejemplo porque el prinosaurio tiene que ver con todos esos personajes como Fidel Velázquez a los que les apodaban los dinosaurios, porque como ustedes saben, los dinosaurios es una especie que se extinguió, no sé, hace 60 millones de años. No tengo el dato exacto, pero entonces estamos hablando que existieron hace decenas de millones de años, entonces es como una analogía, ¿no? Hablar de todas estas figuras que se quedan en un cargo pues eternamente o que andan en la política siempre. Y no es algo exclusivo del PRI, tampoco hay que decirlo, se da en todos los partidos políticos, no se diga el PAN, que me parece que es un partido que también en el que hay figuras que ya se han hecho también dinosaurios ahora del PAN o en otros partidos. Pasa lo mismo, es un fenómeno en la política en general, ¿no? Para que también quede puntualizado que no es algo exclusivo de un solo instituto político esto que les estoy comentando, pero el PRI de alguna manera abrió ese ciclo, ¿no? Que tenía que ver con todas estas
estas corrientes que buscaban estar en el poder siempre, pues lo cual me parece que es antidemocrático, porque la democracia avanza si hay cambio de poder, si hay cambios de gobiernos, si no se eternizan en los cargos, ¿no? Y sobre todo cuando no son buenos servidores públicos. Siguiendo con el presidencialismo, eh, en, ¿qué podemos mencionar? Y voy a hacer un paréntesis aquí para también escucharlos a ustedes, que ustedes me digan qué características, que ya mencioné algunas, tiene el sistema de partidos único. Repito, ¿qué características tiene el sistema de partidos único? Eh, a ver, por ahí Jonathan. De acuerdo a lo que yo coloqué en esa pregunta, decía que no existen otros partidos políticos que compitan con él. Controla y tiene poder sobre todas las organizaciones y niveles que forman el gobierno, por mencionar nada más dos. Muy bien, muy bien. Por ahí estoy viendo que Adriana me dice que si puede grabar y subir la clase, con todo gusto lo grabamos y subimos la clase a YouTube. Yo creo que será la plataforma. Eh, Alguien más que tenga, bueno, de hecho el texto que les pasé venían las respuestas, pero bueno, es también para escucharlos a ustedes. ¿Alguien más? ¿Qué características tiene el sistema de partidos único? Ya oímos lo que dice su compañero, que es muy, muy cierto. Y bueno, retomando lo de los partidos, ahorita vamos a, permítanme. Ah, muy bien. Aquí está. Retomando lo de los partidos. Entonces, hablamos de figuras que se eternizan en el poder. En ese sentido, pues esa eternización se da porque el partido en el poder se tiene mucho control, ¿no? Sobre las masas, sobre los trabajadores. En ese sentido, como bien lo mencionaba Jonathan, en este sistema de partido único, ese partido es quien controla y tiene poder sobre todas las organizaciones y niveles que forman el gobierno. Ahorita ya vimos todo esto que pasaba con las confederaciones de trabajadores, con las organizaciones campesinas, y es algo bien interesante revisar la historia. Es algo de lo que más me gusta, la historia, porque fíjense cómo en nuestras calles, les va a parecer a lo mejor algo muy loco, pero en nuestras calles se revelan las contradicciones que hay en nuestra historia patria. Siempre me ha llamado la atención cuando pregunto, oiga, ¿sabe por dónde queda el auditorio tal? Y me dice, ah, sí, está por la calle Fidel Velázquez, esquina con Emiliano Zapata. Entonces digo entre mí, órale, está raro porque Fidel Velázquez pues era un personaje que estaba al servicio del poder, ¿no? Que buscaba como que se eternizaran que se eternizara ese partido, que no perdiera el control, y Emiliano Zapata, pues históricamente fue un líder contrario, es decir, un líder que estaba por los intereses del pueblo y que de hecho era un líder que no buscaba el poder, que tuvo la oportunidad pues de sentarse en la silla presidencial junto a Villa y que él no quiso sentarse, lo cual habla pues de que era un hombre de principios y que creía en otro tipo de organización social. Entonces, en nuestra historia se revelan las contradicciones. Es como también cuando me dicen, cuando pregunto también por otro lugar, no sé, ¿sabe dónde se encuentra el salón de fiestas tal? Y me dicen, ah, sí, está entre la calle Hidalgo y calle Agustín de Iturbide, ¿no? Y entonces digo entre mí, pues es una contradicción total nuestra historia, porque Miguel Hidalgo tenía ideas muy diferentes a Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide en realidad, pues un realista, ¿no? Que cuando vio oportunidad, pues se volvió independentista porque veía que ya la lucha iba avanzando, y Miguel Hidalgo, pues era un hombre de muchos principios, es el llamado padre de la patria, que tenía todas estas ideas de la Ilustración francesa, de los filósofos como Rousseau, como Voltaire, que hablaban de los derechos humanos, de que no teníamos que estar esclavizados ante nadie, en fin.
Este es un paréntesis para que vean cómo pues estas clases, cuando vemos estos conceptos, nos ayudan a también reflexionar sobre la realidad cotidiana que vivimos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Entonces, bueno, siguiendo con este tema que les estoy comentando, en este sistema de partido único, es un usuario frecuente e intenso de propaganda que lo exalte y aplaude sus logros, por lo que del otro lado significa ser un fuerte sensor de información que impide la libertad de expresión. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Es decir, por una parte hay una propaganda muy cuantiosa. Yo creo que esto que les estoy mostrando en pantalla nos sirve para entender lo que sucedía cuando menos desde la época de los años 40 en México, ¿no? Con el PRI. El PRI en el poder tenía el control sobre absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, en las zonas urbanas empieza a haber televisiones. ¿Cuál es la primer transmisión que se hace en televisión en México? Si no mal recuerdo, es en 1946. Es el cuarto informe de gobierno del entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Esa va a ser la primera transmisión. Y de ahí nace, ahora sí que el casamiento entre la televisión y el partido en el poder y el gobierno, ¿no? De hecho, Emilio Azcárraga Milmo, quien fue dueño de Televisa, dijo, nosotros, Televisa, somos soldados del PRI, ¿no? En ese sentido va a empezar, la televisión a jugar un papel muy fundamental en la formación de conciencias también del pueblo de México, porque empiezan a masificarse, sobre todo en las zonas urbanas, los aparatos de televisión. Todavía en Hichú, como les mencionaba en una de las primeras clases, casi no había teles. La primera tele llegó en los años 50, si no me equivoco, a la casa de don Manuel Alvarado, y que de hecho creo que les comenté que tenían que poner una antena por ahí en el Cerro de la Cruz, y todavía en los años 60, 50 se subían al cerro, a los 70 se subían al cerro porque para acomodar la antena y el que acomodaba la antena le gritaban, ya está, y entonces ya se podía bajar y cuando iba en la mitad del cerro algún viento había movido la antena y le volvían a gritar, ya se desacomodó, regrésate, y se tenía que regresar a acomodar la antena. Es decir, todo este cambio primero se da en las zonas urbanas, de que entran las televisiones y se vuelven también un instrumento para que el gobierno difunda pues sus intereses, sus ideologías, pues a todas las masas, ¿no? Otro ejemplo, pues, de propaganda son todas estas confederaciones de las que venimos hablando. Si ustedes ven estas mantas, aquí el personaje que aparece es Gustavo Díaz Ordaz, un presidente que gobernó México, si no mal recuerdo, de 1964 a 1970. Y aquí podemos ver pues todas estas reuniones masivas que había para apoyar al candidato. No había oposición prácticamente, el PAN era inexistente todavía, no se diga pues otros partidos políticos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo dice el proletariado de México, adelante en el desarrollo nacional con la revolución como ideario y la constitución como norma. Fíjense cómo estaba todavía muy presente en el imaginario la cuestión de la revolución mexicana y por eso personajes como Díaz Ordaz pues ganaban realmente con muchísima facilidad, ¿no? Había siempre una alabanza al poder, no había ninguna crítica al poder. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Me gustaría compartirles brevemente un video que encontré en YouTube para que vean cómo en aquellos tiempos lo que prevalecían eran las loas, es decir, las alabanzas hacia el gobernante y no había absolutamente nada de crítica. Esto que les voy a compartir, si no me equivoco, es la Cámara de Diputados en el informe de Gustavo Díaz Ordaz, pero ustedes van a darse cuenta cómo no había pluralidad, todos eran como sirvientes del presidente de la República. En ese sentido, este video es un documento histórico valioso. Dura muy poquito, pero nos da idea para que vean cómo el presidencialismo que les hablé en el título de esta clase, pues se manifestaba vivamente. Entonces aquí estoy compartiendo el video. Espero no me juegue una mala pasada. Y ahí está. Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero con
Fíjense cómo todos se paraban, era una alabanza quemarle incienso al presidente. No había realmente pues oposición, era quien controlaba pues los organismos del poder, el poder judicial, el legislativo, en fin, el ejecutivo, que él era el titular. Entonces, pues ese era el México del presidencialismo. Ya se metió un video que no estaba contemplado en el tema, pero bueno, déjenme. Y aquí está, miren. Todo es improvisación. La vida es una improvisación constante, por eso hay que estar preparados para cuando la vida nos ponga esos retos, darle la vuelta. En fin, se está venciendo la primer clase de Zoom. Esta clase de hoy, pues igual que la pasada, pues tal vez en esta primera parte he prolongado demasiado en el discurso, pero es para tratar de que los temas queden lo más claro que se pueda. Entonces, bueno, todavía quedan algunos minutos más. Si se vence, voy a mandarles una invitación nuevamente para que se vuelvan a conectar. Pero bueno, me parece importante entonces recapitular que en la zona urbana, pues ya estaban todos estos medios como la televisión y el radio ni se diga, ¿no? En esa época el radio, como dicen los chavos de ahora, ya rifaba muchísimo en las ciudades. Entonces por ahí pues se difundían mensajes, ¿no? Desde los gobernantes, etcétera. ¿Qué podemos decir de las zonas rurales? Es bien interesante. En Hichú, ese presidencialismo se expresaba de muchas maneras. Me cuentan mis padres, me cuentan tíos, mi abuela y otras personas que cuando eran las elecciones en el pueblo, fíjense cómo no había oposición, quienes rellenaban las boletas electorales eran quienes estaban en el poder y que provenían del que entonces era el partido gobernante, el PRI, que gobernaba lo mismo en la presidencia de la República que en el municipio más alejado, más recóndito. En ese sentido, no había oposición, no había pues lo que existe hoy de que hay una pluralidad en la Cámara de Senadores, de diputados, era más bien una uniformidad, recordando que uniforme viene de esa palabra de uno solo, ¿no? Entonces, este presidencialismo también se expresaba en Hichú o este dominio del PRI en que eh, en el sindicato, por ejemplo, para que se den una idea, en el sindicato cuando había eventos cívicos, solían entrar dos personajes y todos cuando entraban se hincaban. Se hincaban principalmente por uno, pero el otro también era pues como reverenciado, ¿no? Quienes comandaban las reuniones sociales eran el cura y el sacerdote, iban de la mano, a pesar pues de que ya en ese tiempo existía toda esta cuestión de la laicidad del Estado, pero bueno, eran como dos figuras fundamentales, ¿no? No quiere decir que no lo sigan haciendo, pero yo creo que respecto a lo que eran años atrás, antes, ha perdido peso socialmente, no solamente en Hichú, sino en muchísimos lugares, por diferentes factores, hay que mencionarlo, ¿no? Pero me cuentan que cuando, por ejemplo, hacían reuniones en el sindicato, todos cuando entraba el sacerdote se hincaban y el sacerdote generalmente entraba por quien estaba en el poder en ese momento y todos se podían parar cuando alguien tocaba una campanita, ¿no? Era el símbolo de que ya se podían parar y seguir pues, con la actividad que se venía realizando. Otro ejemplo de todo el dominio que tenían los gobernantes, el partido en el poder de aquella época, es una anécdota que cuentan muchas personas, no crean que me lo estoy inventando, pero me parece que es interesante traerla a la clase cuando un gobernador que se apellidó Ducoing visitó Hichú, no sé a ciencia cierta si la cabecera o alguna comunidad. Entonces, al estar por ahí, alguien lo escuchó decir cuando iba bajando de su vehículo, creo que ya era vehículo, véanme bien, voy a decir una mala palabra con el perdón de todos ustedes, pero a veces las malas palabras, pues en este caso es parte de la anécdota, y dice, véanme bien, cabrones, porque no me voy a volver a parar por este pueblo, ¿no? Entonces, fíjense cómo pues había toda una idea en el poder sobre estos lugares de los que somos originarios, ¿no?
como lugares así que no merecían su presencia. En ese sentido, por eso me pareció importante mencionar la anécdota. Bueno, en cualquier momento se va a cortar esta videollamada. Voy a mandarles otro link para que se vuelvan a conectar. Ahí Margarita mandó una carita como de sorpresa. Bueno, espero no fue una tan mala palabra, pero era parte de la anécdota, con el perdón de todos y todas ustedes. Ahora sí que las malas palabras hay que saber decirlas también, ¿no? No hay que decirlas nomás por decir. Y bueno, espero que vaya quedando claros los conceptos. Repito, en unos momentitos les mando el otro link. Corrupción de los funcionarios y candidatos políticos. Muy bien, excelente definición la que nos acabas de compartir. Ahorita también vamos a comentar todo esto. Claudia, por ahí también estaba levantando la mano. Margarita, a ver, primero Claudia. Yo encontré que es establecer lazos de dependencia del ciudadano quien subsiste por medio de favores gubernamentales que logran un apoyo al gobierno, que es lo mismo. Muy bien, exactamente. Estamos hablando de favores, ¿no? Estamos hablando de dádivas, que es otra palabra que se utiliza. Es como dar migajas del pastel, ¿no? Eh, Margarita, ¿qué nos tiene que comentar sobre esto? Yo encontré lo siguiente, dice, el clientelismo supone que aquel que ocupa un cargo público realiza obsequios o le concede ventajas a un grupo de individuos, quienes pagan esos favores brindándole apoyo, por lo general de tipo electoral. Perfecto, muy buenas definiciones todas las que nos acaban de compartir. Hay algunas palabras muy esenciales en sus comentarios. Una es corrupción. Estamos hablando de que cuando el ejercicio público se corrompe, pues se percude todo, las relaciones sociales. ¿Por qué lo digo así? Porque no se pueden ofrecerte algún bien, como lo mencionaba también su compañera, algún bien a cambio de, pues, de dar tu voto, y tú lo das porque te van a dar, no sé, un refrigerador, un tinaco, no sé, pero en realidad no estás haciendo un ejercicio crítico de cómo se desempeñó ese personaje en el poder público, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay corrupción porque tanto hay corrupción por parte de quien lo hace como por quien recibe, porque el ejercicio del poder tiene que ver en su sentido más puro en cuando el pueblo se preocupa por las decisiones que lo afectan y hace algo al respecto. Es decir, la política no es algo exclusivo de los políticos. Todos somos entes políticos. Somos capaces de hacer política cuando nos preocupamos por cómo está nuestro entorno, por cómo está nuestra comunidad. En ese sentido, una cuestión como el clientelismo viene a romper eso porque no hay, digámoslo así, no hay una crítica, hay más bien, pues yo te hago un favor si tú me ayudas, ¿no? Hay como esa relación de conveniencia que para toda vida democrática, pues nunca va a ser algo sano, al contrario, va a ser perjudicial porque se forma una relación de dependencia y porque además también se pierden potencialidades comunitarias desde mi punto de vista. Yo creo que con todo también lo justo que es que a la población se le reparta programas sociales porque es una obligación del gobierno de alguna manera proteger a quienes pues están necesitando apoyo, los adultos mayores, los niños que van a la escuela, etcétera, pero también suele pasar que se pierden potencialidades comunitarias, ¿eh? Es decir, hay una falta de organización más comunitaria, es decir, que no dependa de gobiernos para hacer las cosas. Y eso se debe pues a todas estas prácticas clientelares que se han venido dando pues desde hace muchas décadas en nuestro país. Es un tema muy fundamental y que afortunadamente viene en este apartado de esta tercera unidad, porque eso nos permite entender también cómo estamos configurados como sociedad a nivel micro, es decir, en nuestro entorno más inmediato, y a niveles macro, es decir, como país. Y bueno, profundizando un poquito más en los conceptos que se han estado abordando, quisiera mencionar que
esta cuestión del clientelismo, del presidencialismo, nos habla pues de que había una gran promoción del partido en el poder, del gobierno, que controlaba prácticamente todos los aspectos de la vida pública. ¿Y qué pasaba con aquellos que se atrevían a levantar la voz para decir pues que algo se estaba haciendo mal o que no se estaban cumpliendo los derechos? Pues solían haber cuestiones como la censura. Esta fotografía que están viendo ustedes en la parte de abajo de la pantalla es una fotografía muy emblemática del periodismo libre en México. Estos personajes que están saliendo formaban parte de un periódico que se llamó El Excelsior, que fue el periódico más importante de México en los años 50, 60, 70, y que tenía una línea con Julio Scherer, que es uno de los personajes que está al frente de esta fotografía, crítica al poder. Es decir, era un medio que no se cae. Pero, profe, Ajá. es que eso todavía sigue pasando y yo he tenido conocimiento de eso, de que se siguen vendiendo, siguen dando cosas. Incluso me ha tocado ver cómo te ofrecen recogerte tu credencial por 500,000 pesos. O sea, es una cosa de la política que siempre va a pasar porque la política siempre se ha tratado de el que gana es porque tiene poder. Tú Muy, no, ajá, tú no sí, vas a sí. poder ganar, no vas a poder venir a ganar si tienes un grupo que quieren hacer las cosas bien, si no tienes el poder ni los recursos, porque de eso se trata ganar un lugar en la política. Muy, muy oportuno el comentario que haces, Luis Donaldo, muy oportuno y lo considero que es cierto. Es decir, estas cuestiones siguen pasando. De hecho, ahorita una de las preguntas que les voy a hacer que venían en el trabajo que les compartí hace algunas semanas, pues iban en este sentido, ¿no? De que hay prácticas que se siguen dando en nuestro entorno más inmediato. Y esta cuestión de la censura que les estaba contando, que este personaje, Julio Scherer, tenía una línea crítica, es decir, que no se callaba, que denunciaba lo que estaban haciendo mal, la represión gubernamental, pues por supuesto que no era visto con buenos ojos desde los ámbitos del poder. Entonces hicieron toda una operación para sacarlo del periódico. Y él, bueno, se vio obligado a abandonar el periódico junto con otro grupo de periodistas y después fundaron la revista Proceso, que continúa hasta la actualidad, una revista pues muy relevante en la vida nacional. Y bueno, recuperando lo que decía Luis Donaldo, es muy cierto, es decir, estos aspectos se siguen dando. Puede que tú tengas buenas ideas, buenas intenciones, pero te vas a topar con toda una maquinaria que va a tener poder económico, ¿no? Es decir, un poder de repartir despensas en una elección, de repartir dinero y que es muy difícil competir contra esa Tinacos, maquinaria. profe, Ajá. aquí dan tinacos, dan muchos tinacos. Pues ¿Qué cosas, no? sí, exactamente, pues es algo que tristemente se ha repetido, reiterado, y yo creo que pues tenemos en ese sentido que ser conscientes en esto, Luis Donaldo, y yo se los cuento a todos. Como mencionaba anteriormente, la política no es algo exclusivo de los políticos. La política es un ejercicio que tiene que hacerse público, es decir, todos y todas como habitantes de un país, de una región, de una comunidad, tenemos que expresarnos sobre temas que nos afectan como colectividad. No tenemos por qué guardar silencio, y más cuando esos temas afectan, ¿no? Si hay alguna cuestión del poder que nos está dañando, pues no hay que decir, ay, es que como me dieron tal cosa, pues mejor me quedo callado. No, o sea, hay que decirlo, hay que denunciarlo, porque además pues fíjense lo que son las cosas, todo lo que reparten, pues viene de dónde, pues del dinero público, y el dinero público de dónde viene, pues de toda la recaudación fiscal, entre otras cosas, ¿no? En ese sentido, pues por eso estos temas que les menciono son muy relevantes. Ustedes pueden ver, esto es que les estoy comentando es de los años 60, forma parte pues de este tema de la estructura socioeconómica en cuestión del presidencialismo, del clientelismo, pero son temas que siguen absolutamente vigentes. En ese sentido, el objetivo de una clase como esta no es que yo les esté diciendo, y eso me parece importante recalcar, no es que este partido está mal o este está lo otro. Simplemente estoy hablando de hechos concretos que pasaron en la historia política de nuestro país
para que también ustedes busquen información y se formulen un punto de vista, porque también de eso se trata, de debatir las ideas, si no estás de acuerdo en algo, de compartir tus sentires, tus pensares, porque eso es precisamente lo que hace a una sociedad sana, cuando somos capaces de llevar a la discusión pública los problemas que nos afectan como colectividad. Y bueno, este es otro ejemplo también que les estoy mencionando de cómo el poder pues repelía todo aquel que se le rebelaba, como lo fue en el año de 1968 los estudiantes. Antes habían sido los doctores en 1964, si no mal recuerdo. Movimientos sociales que buscaban que se cumplieran derechos que tenían que ver con la libertad de expresión, con el acceso a la educación, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta gubernamental? La represión. Es decir, la represión se da cuando no escuchan quienes están en el poder. ¿Y qué hacen? Pues te mandan golpear, te mandan desaparecer, en fin. Entonces, esto se dio en los años 60 y la próxima clase, que va a ser el día de mañana, vamos a hablar un poquito más de lo que sucedió en estos años 60. Y bueno, siguiendo con este tema del presidencialismo, del clientelismo, un poco en el sentido de lo que venía diciendo Luis Donaldo, quise preguntarles lo siguiente. ¿En tu comunidad hay clientelismo? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Es decir, ¿quién me quiere contestar esta pregunta? Que la dejo al aire para quien tenga alguna opinión al respecto. Acuérdense que estamos tratando, Adriana está levantando la mano, vamos a escuchar a Adriana a ver qué nos comenta sobre si hay clientelismo o no actualmente en nuestro entorno, en nuestro municipio. A ver, vamos a oír a Adriana y luego a Axel, que también levantó la mano. Pues yo que ya fue como antier, bueno, estaban ahí conmigo y estaban platicando sobre eso y dijeron que así, que pues iban a ir con quien les ofreciera una cosa mejor, ¿no? Y que porque luego, o sea, de poder ellos tener algo, obtener algo de ellos es ahorita, que pues los candidatos son los que ahorita pues dan lo que sea, porque ya cuando entran a la presidencia que ya ni les hacen caso, y es muy difícil que los apoyen con algo, y por eso dicen hay que aprovechar, si no, pues no. Muy bien, gracias por la intervención, Adriana. Ahorita comentamos más a fondo. Axel, ¿qué tienes que comentar al respecto? Pues yo creo que en la comunidad sí hay clientelismo cuando pues, les ofrecen materiales para construir sus casas o tinacos a cambio de que den su voto en las elecciones. Pero yo pienso que también ahí es culpa de las personas que acceden a, a votar por ellos sabiendo que pues tal vez no sean una buena elección o que no vayan a hacer algo bueno para la comunidad. Muy bien, muchas gracias, Axel. Por ahí estaba levantando la mano Diana. ¿Quiere compartir algo? Ya. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo opino que sí hay clientelismo aquí, por lo que ya comentaban mis compañeros, no quiero ser muy repetitiva, pero sí hay mucho clientelismo también, es parte de, bueno, los que se van a postular se aprovechan mucho de las personas un tanto que no, bueno, las personas adultas que no saben bien cómo está todo este rollo y se aprovechan dándoles cualquier cosa y ellos se conforman, entonces pues también en esa parte no está muy bien esto porque pues te aprovechan. Muy bien, muchísimas gracias por todos los comentarios que están virtiendo, que son muy valiosos y de eso se trata también esta clase. Por ahí están levantando la mano Jonathan. ¿Alguna cuestión más que quiera compartirnos? Y después Ribao. A ver, Jonathan. Tomando lo que fue el comentario de mi compañera Diana, así como el de Adriana, que dijo ahorita hay que aprovechar de acuerdo a esto, y creo que sí. Actualmente lo que hacen las personas es, las generaciones van cambiando y van pensando un poco más, razonando,
y viendo que también como ciudadanos pueden sacar el provecho del mismo. Si como dice, entran a lo que es el poder y los apoyos se acaban porque simplemente ellos comienzan a distinguir de qué se me apoyó y este no, pues es mejor aprovechar lo que les están dando y brindando a las personas que se les apoya. Y sí, creo que sí existe mucho de esto y es no únicamente pues ahora sí que cada tiempo que se da las elecciones. Muy bien, muy valioso el comentario que haces, Jonathan. Yo también me pongo a reflexionar. Imagínense cuánto dinero público maneja una administración en un municipio. Estamos hablando de muchos millones de pesos. Realmente esos apoyos son migajas del pastel. El pastel grande se lo están llevando por otra parte, ¿no? Y ahí es donde entran todas estas cuestiones, pues, de corruptelas, etcétera. Pero bueno, antes de prolongar mi comentario, escuchemos a Joseph Ribao y después a Juan José. Joseph, ¿qué tienes que comentarnos al respecto? Pues ya lo han ido complementando mis compañeros y como dice Jonathan, los tiempos han cambiado y el cual últimamente el clientelismo es un mundo lleno de corrupción en el cual pues la gente acepta que bien ahorrarse 2,500 por un tinaco y gastárselo en la familia, y también mucha gente se hace la idea de que porque ya están dando cosas, apoyando desde un principio, van a apoyar todo el tiempo y pues muchas veces no pasa así. Excelente también la aportación. Muchísimas gracias, Joseph Ribao. Juan José, ¿qué nos tiene que compartir? Pues yo la aportación que hago, bueno, y a lo que yo he analizado, que aquí en Sichu todo el tiempo ha habido corrupción, pero se ha visto más frecuente ahorita en los últimos como 3 o 4 periodos, porque si se han fijado, ahorita en tiempos de elecciones, todos estos periodos, todo el tiempo han salido las obras que en todo el periodo o los apoyos que en todo el periodo presidencial de esa persona no se han dado, sino hasta que ya son tiempos de política. Así es, así es. Ahora sí que voy a acudir a un verso, a mí me gusta porque me gusta escribir mucho, que dice, amarillo, azul o rojo, hoy nos prometen la gloria, pero a mí me causa enojo que siempre es la misma historia, solo buscan el poder para podernos, hacernos caer y nos terminan engañando cada 6 años o 3. El rico se hace más rico a causa de sus manejos. Pueblo despierta, ya no seamos sus votantes. En fin, porque sí es cierto todo esto que están comentando, es decir, en la época electoral de campañas, pues suelen prometerte las perlas de la luna, como dicen, pero termina siendo otra historia. Por aquí voy a leer unos comentarios también muy interesantes para profundizar sobre el tema. Berenice Lara dice en el chat, pues como dice Adriana, solamente apoyan cuando andan en campaña porque después se olvidan. Margarita Rodríguez, es muy triste que los gobernantes hagan las cosas solo cuando existen elecciones por votos y no cuando ya son elegidos, como dice Adriana. Y Adriana puntualiza también, es como dijo, no me acuerdo bien quién, que al poder llega el que tenga pues recursos porque el que no tendría con qué porque el que no tendría con qué dar algo por los votos, ¿no? Que bueno, es importante también mencionar que de repente en la historia sí han sucedido elecciones en los que está la fuerza social, la energía social, que quienes llegan al poder, pues están, digámoslo así, fuera de este esquema de intereses económicos, etcétera, pero suelen ser elecciones pues muy especiales en las que hay factores que no se dan generalmente en cada elección que se realiza. Y bueno, todo esto que están comentando, la verdad me hace reflexionar sobre la importancia de, como dice Diana Elizabeth, de que hacen falta valores, ¿no? Es decir, la falta de valores que tienen que ver con la dignidad que también como habitantes de una comunidad tenemos que tener para no aceptar vender nuestro voto por un apoyo que es efímero, ¿no? Y que, como les decía, en realidad son migajitas del pastel que se maneja en los ámbitos
del poder. En ese sentido, tenemos que desarrollar un pensamiento crítico para que nuestra comunidad tenga una vida mucho más sana, porque yo creo que eso no solo es algo que tristemente se extraña en Hichú, sino en la mayoría de los lugares de nuestro país. Una vida que esté despojada de todas estas cuestiones que nos han dañado tanto, el dinero, el poder, la ambición, y en el que prevalezcan más bien el respeto, la sana convivencia, la solidaridad, el genuino interés por nuestra cultura, por nuestra historia, en fin. Es muy interesante escucharlos porque eso le da sentido a toda esta clase de estructura socioeconómica de México, y me da mucha alegría su iniciativa para compartir sentires y pensares. Por ahí había otro comentario que estaba saliendo en el chat. Te va peor si te opones. Exactamente. Suele haber en ámbitos gubernamentales represión, como lo mencionaba ya en los años 60, 70, ni se diga, había una gran represión, ahora ha continuado de alguno u otro modo. Te va peor si opones. Cuando quieres hacer un proyecto, no te van a apoyar. Exactamente, si ese proyecto va en contra de intereses, menos te apoyan, ¿no? En fin, retomando el hilo conductor de esta historia que les vengo compartiendo, déjenme recuperar esta exposición que... Ahí está ya. Es que no estoy acostumbrado a la otra manera de exponer. Permítanme unos momentos y ahí está. Entonces, recuperando lo que venimos diciendo sobre el presidencialismo, su naturaleza es clientelar, por la que establece fuertes lazos de dependencia del ciudadano, quien subsiste por medio de favores gubernamentales que logran un apoyo al gobierno. Y esta caricatura, pues yo creo que es un ejemplo muy, muy claro de ello, ¿no? Es cuando ahora sí que el ciudadano es como una alcancía al que le pones un billetito y él va a ir a la urna a depositar un voto para favorecer los intereses de quien le está dando ese recurso. Hay una historia que me acuerdo mucho, que se las quiero compartir. Es una historia chusca que alguna vez me contaron que sucedió en un lugar de la Sierra Queretana, y es chusca porque nos habla de cómo pues se dan las campañas políticas. Eran unos norteamericanos los que me contaron la historia. Son unos norteamericanos que acompañaron a un grupo de políticos de los que eran amigos a una comunidad de la Sierra de Querétaro. Entonces, era un candidato a gobernador de Querétaro que se llamó Enrique Burgos. Ese candidato que fue después gobernador es un hombre de baja estatura. Entonces, llegaron los habitantes de la comunidad y entonces para hablar con el candidato a gobernador se echó su discurso, y entonces cuando acabó pasó un habitante de la comunidad y le empieza a decir: del Chaparro queremos agua, del Chaparro queremos luz, del Chaparro queremos servicios municipales, en fin. Y el gringo que me lo contó hablaba muy, muy agringado, porque es norteamericano de origen, y dice: entonces yo cuando oír a ese señor decirle del Chaparro queremos agua, del Chaparro queremos luz, del Chaparro queremos no sé qué, o sea, porque era lo que se acostumbraba, pues yo decía, oh, qué señor tan valiente que le está diciendo eso a Burgos, al candidato, porque está de muy baja estatura. Pero ya después, el chiste de esta historia es que le dicen: no le está diciendo porque sea chaparrito el candidato, es que aquí la comunidad se llama El Chaparro, estamos en la comunidad de El Chaparro. Entonces, imagínense, él se había hecho toda una idea de que la gente era muy valiente al decirle de esa manera al candidato, pero más bien estaba refiriéndose a la comunidad en la que estaba parado, que tenía el nombre de El Chaparro. Y otra anécdota, ya que casi se nos está acabando el tiempo hablando sobre estos temas de la política,
para que se le echen en el morral. Yo tengo un amigo músico muy conocido de Huapango, no voy a decir el nombre, porque no se trata de quemarlo, me contó esta historia en confianza, y me dice, no, pues a mí un día, voy a decir que era de la Sierra de Querétaro, y me dice, un día me invitaron a hacer parte de una planilla, ¿no? Me dijeron, vente a la regiduría, y pues él ya años después concluye que lo invitaron porque pues era muy conocido en toda esa región, porque era es un guapanguero muy solicitado. Entonces lo invitan a la planilla de regidor y su trabajo en la campaña era ir con las gentes, ¿no? A invitarlas a que se metieran a la campaña, que apoyaran al candidato a presidente municipal. Entonces fue con un señor ya grande que hace mucho tiempo no veía, se llamaba Don Álvaro. Entonces toca la puerta de Don Álvaro, sale Don Álvaro y le dice, vamos a llamarla en esta historia a mi amigo, que no es en la vida real el nombre, pero vamos a llamarlo Alberto, ¿no? Entonces Don Álvaro abre la puerta de su casa y entonces le dice, ¡qué milagro! ¡Qué milagro que te dejas ver! Y le dice, pues aquí andábamos, don Álvaro, para platicar con usted. Y le dice al señor, sí, pásale, siéntate. Entonces, pues ya lo sentó ahí en el solar de su casa y empieza a decirle el candidato a regidor, el futuro regidor, no, pues vengo a invitarlo para que venga a integrarse al proyecto de campaña, para que se meta con nosotros y nos apoye. Y el señor, el que estaba ahí, don Álvaro, nomás se quedaba viendo así al posible regidor, bien serio, ¿no? Y como escuchándolo, y en eso se le arrimó un perro de la casa al señor, a don Álvaro se le arrimó un perro. Y entonces don Álvaro, que le da un puntapié al perro, ¡zas! Y le dice, sácate, perro, tú nomás vienes a visitarme cuando quieres un hueso, ¿verdad? Entonces, él le dijo al perro, pero en realidad el receptor del mensaje, pues era la otra persona al que buscaba darle el mensaje. Entonces, es una historia que también se da en esto de las campañas políticas, que ya están a la vuelta de la esquina. El año que entra hay renovación de congresos, de municipios, y en fin. Hoy estuvo interesante la clase porque tenemos como ese puente que tendemos entre los tiempos de los que estamos hablando, el presente y lo pasado. Dice Joseph, qué valor. Y sí, pues fue muy valiente el señor al decirle de esa manera, bajita la mano, ya salte de mi casa. Jonathan Vega, si se fijan, cada que una persona es candidato a presidencia, lo primero que dicen es vamos a terminar con los colores entrando a presidencia, pero como dice Ribao, llegando ahí siempre existirán esos colores políticos. Berenice, cuando están en la presidencia solamente apoyan a los de sus partidos. Exactamente, y Margarita, es un círculo vicioso. Muy valiosos todos los comentarios que me comparten sobre este tema. Yo creo que eso hace muy enriquecedora la clase, le da sentido también a todo lo que hemos estado revisando. Y bueno, finalmente voy a concluir, casi a concluir con el pase de lista.